Alright, Shalom, como siempre, dando toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raja Kodash, Yahweh siendo el nombre del Padre, Yahweh Shai siendo el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Doy honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz, a ustedes hermanos y pocas hermanas que son parte de la elección. Yahweh Shai Barakatham, que Yahweh Shai los bendiga. En este video vamos a seguir en el mismo espíritu de defendiendo, Salaki, no sé si lo estoy diciendo bien, defendiendo a Yahweh Shai, okay, defendiendo esta palabra como es nuestro deber como maestros, profetas y hombres del Señor. Ok, y como estaba explicando en mi video que acabo de hacer, hay todo tipo de incrédulos israelitas, burladores, hablando todo tipo de mierda contra nuestro Señor. Ok, aquí tengo, estaba en el video de un hermano, el hermano Bakura Math, you know, y uno de los seguidores de Rap the News, ok, este vato, su congregación está completamente perdida, endemoniada, y últimamente va a ser destruida esa gente. Alright, vamos a leer lo que estos babosos andan diciendo en el comentario. Y Slack, un segundo. What the fuck? Ok. Newly Awakened, siendo uno de ellos, ok, y me escuchen esta mierda. Dice, está en inglés, dice, you're preaching idolatry by going through Yahweh Shai to get to the Almighty Creator. Ustedes andan predicando idolatría por decir que uno tiene que ir por Yahweh Shai para llegar al Creador. Y no, dice, and no one can die for our sins. Mira la blasfemia que está siendo dicho por este individuo. Y nadie puede morir por nuestros pecados. We all die for our own sins. Dice, todos morimos por nuestros propios pecados. Básicamente diciendo que el Mesías no murió por nosotros. Como si su sacrificio no valió nada. Y la cosa con estos individuos, muchos de ellos no creen en el Nuevo Testamento. Por eso dicen este tipo de mierda. Que nadie puede morir por nosotros. Well, hey, está bien, ustedes sigan pensando en esa doctrina. Y vamos a mirar cuando regrese el Señor Yahushua a ver cómo les va a ir. Y bien pronto, como hemos estado sacando, el Señor viene a callar hocicos. Ay, para siempre. Y una vez más, el Señor ya empezó el año con puro fuego. Ok, el primer burlador del año que murió fue Rap the News, el líder de todos estos payasos. Ok. Y la cosa es, oh man, esta gente andan viniendo en contra de nosotros, porque su líder murió. Últimamente Yahweh se lo mató. Y estos individuos están enojados con nosotros porque le dimos gloria y alabanza al Señor por matar a este burlador. Ok, ahora hay más burladores que nunca. Entrando en el comentario, hablando más mierda del Señor. Ok, en vez de mirar a su líder como un ejemplo en cómo no hacer, se están poniendo peor.
You know? So, yeah, ese es un comentario. Hay más. Yo solamente voy a leer dos. Alright. So, una vez más dicen, ustedes andan predicando idolatría. Alright, porque le damos honor y respeto al hijo de Yahweh. Por decir que Yahweh Shai merece su adoración. Y está escrito que uno debe de adorar al hijo. ¿Ok? So estos vatos andan viniendo con su propia doctrina, sin entendimiento. Y están llenos de emociones. Con un montón de fucking viejas. Right, so se andan predicando idolatría por decir que uno tiene que ir por Yahweh Shai para llegar al Creador. Nadie puede morir por nuestros pecados. Todos tenemos que morir por nuestros propios. Y ese es un vato, man. Right, el newly awakened. Recién despierto. Yeah, fucking right, man. Ok, aquí está el otro comentario que quise compartir. Y este baboso se llama James Jackson. Dice Isaías 53, right, porque el hermano Bakwar Moth, para responder a este pendejo aquí, que nadie puede morir por nuestros pecados, el hermano, mencionó, puso la escritura Isaías 53, donde dice que el Señor fue golpeado por nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y luego James contestó esto, dice Isaías 53, se trata de Israel, diciendo el pueblo. Israel es el que está sufriendo. No, Israel es el siervo sufriendo. Idiota. Ustedes de GMS son payasos que no estudian ni siquiera. Ustedes no leen las escrituras en el contexto. Un montón de idiotas que son ustedes GMS. Right? So, hey, man, y todo lo que estamos sacando viene directamente de las escrituras. Nuestra costumbre no es hablar nuestra vana opinión. Alright, so, goodness gracious, man. Y, hey, por eso, man, Yahweh Shai Shai tiene que destruir estos individuos. Ok. Puras mamadas. Alright, so, en este video quiero entrar en Isaías 53 y nomás, explicarle el capítulo. Porque eso en realidad está hablando de Yahweh Shai. Ok. Y vamos a dar unos preceptos para mejor entender este libro o este capítulo. So, vámonos. Dice Isaías 53 y 1. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh. Ok, y estos ni siquiera saben quién es el brazo de Yahweh. Ok, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la respuesta es la elección. Ok, porque contrario a lo que se enseña, a lo que el mundo enseña, no todo Israel va a entender esto. Ok. Nuestra gente como un pueblo entero no va a ser salvo. Ok, el pueblo no va a alcanzar la verdad. ¿Por qué? O vamos a leer por qué. Por eso dicen las mamás que dicen.
porque están perdidos. Right? La luz no le ha amanecido. Romanos 11:7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Right? ¿Y por qué? Dice, como está escrito, significando que era profético. Right? Tenía que pasar en esta forma, porque así es como el Señor quiso que esta película se cumpla. Como está escrito. Right? So, esto es una profecía. Dios, Yahweh, les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Right? Hasta que regrese el Señor Yahushai, todavía van a estar en ese espíritu de no aceptar esta palabra, hasta que sean puestos a la muerte. Right? Y David dice, se ha vuelto su convite, right? Esta palabra, esta Biblia, en trampa y en red. So, en vez de que esta palabra les ayude para que puedan entender la palabra y para que puedan regresar a Yahweh, el Padre, por medio de su Hijo Yahushai, el rey David les puso una maldición a ustedes incrédulos. Que los ponga más profundo en este hoyo. ¿Ok? Que los maldiga en vez que los bendiga. En vez de bendición, que sea una maldición. En tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos o para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Alright, so, esto de ahí. Ok, so, hay que dar otra más. Yahushua dijo esto, algo bien similar a lo que el rey David cantó en uno de sus salmos. Alright, so, Mateos 13:9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Right, son palabras de Yahushua. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Right, él siendo el Señor, Yahushua, él respondiendo, les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Right, especialmente a un grupo de israelitas que ni siquiera creen en el Nuevo Testamento. Tú sabes sin duda que el Señor no está tratando con esa gente. Y aunque acepten el Viejo y el Nuevo Testamento, si no tienen el Hijo, el Señor claramente no está con ustedes. Porque como entramos en mi otra lección, el único camino y la única puerta para llegar al Padre es por su Hijo Yahushai. ¿Ok? No hay otra opción. No hay un otro ángel que te puede llevar al Padre. Porque no existe otro camino. Y así es de fácil. ¿Ok? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos. Aún al remanente se le fue dado. ¿Ok? Por eso no hay muchos que creen en Yahweh Bashim Yahushai. No hay muchos que andan defendiendo al Señor y a esta palabra. ¿Ok? Mas a ellos no les es dado. Y también tenemos que mencionar a este grupo IUIC. También estos vatos andan haciendo berrinches porque se enojan con nosotros porque ellos dicen que siempre hablamos mierdas de ellos
sin causa. Pero todo lo que sacamos nosotros de ellos es que lo que andan haciendo incorrectamente. Por ejemplo, el nombre, ¿ok? Su grupo, el grupo de IUIC, Israel Unidos en Cristo, esto es básicamente es blasfemia. ¿Ok? Porque Cristo es una palabra griega. ¿Ok? Cuando Yahushua, el Mesías, cuando Él caminó la tierra hace 2000 años, Él no se estaba llamando Cristo o Jesús. Él ni siquiera hablaba griego. ¿Por qué chingados van a seguir en ese maldito nombre? Sabiendo que esos nombres, Jesús y Cristo, es asociado con el diablo Esaú. ¿Ok? Prefieren llamar al Señor Jesucristo que su propio nombre, Yahushua. ¿Ok? Y luego tu líder, el obispo Nate, ese hombre te dice que los que claman en Yahweh son malditos negros, o que son llenos de envidia y odio por simplemente llamar en el nombre. ¿Qué tipo de mamada es eso? ¿Ok? Y todo lo que estamos haciendo nosotros es, hey, tienen que llamar en el nombre. ¿Qué es el nombre? ¿Ok? Porque sin el nombre no vas a alcanzar la salvación. Sin el nombre no puedes agradar al Señor. ¿Ok? El nombre es bien importante. Es todo ahí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Regresando a Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La respuesta es el remanente, la elección. La elección sí ha alcanzado el mensaje de Yahweh. Dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh, que es el Hijo del Padre. Yahweh, la mano derecha. Y se subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, dice, le veremos, más inatractivo para que les deseamos. Nadie, el pueblo no aceptó al Señor con brazos abiertos, solamente pocos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esto como chingados está hablando del pueblo. El pueblo se rechazó él mismo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ok, esto está hablando del Mesías, Yahushua. Ok, él fue rechazado de su propio pueblo. No el entero pueblo, pero la gran mayoría. Ok, vamos a entrar un poquito en eso. Este es Juan. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque Yahushua, él no diciendo que el Hijo es el Padre, pero también Yahushua, él es un Dios bajo su Padre, Yahweh. Ok, y Dios simplemente significa poder. Ok. Los ángeles también son dioses. Y el verbo, está hablando del Señor. Es uno de sus muchos títulos, el verbo.
Vamos a... Ok. Vamos a 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o Juan el Bautista, el primo de Yahushua. Este vino por testimonio. Right? Él vino a preparar el camino, como estaba profetizado, para que diese testimonio de la luz, right? El Señor, a fin de que todos creyesen por él. So, ahí está, porque cuando estaba Juan dando el testimonio que iba a venir el Hijo de Dios, ahí es donde la noticia salió de que iba a venir el Mesías por medio de Juan. Dice, no era él la luz, right? Porque él no era el Mesías, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hay un poquito de profundo, pero en pocas palabras, Yahushua, él es el que físicamente, con la ayuda de los ángeles, él físicamente creó los cielos y la tierra bajo el nombre de su padre Yahweh. Porque Yahweh, el Señor le dio las instrucciones a su Hijo y a los ángeles para crear el cielo y la tierra. Porque Yahweh es un rey. Él no trabaja, él simplemente da las órdenes. Alright, so en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conocía. Alright, porque no todos se les fue dado esa capacidad para creer en el Hijo. A lo suyo vino, a sus vecinos, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, right, el remanente, por ejemplo, los discípulos, las diferentes hermanas que siguieron a Yahushua, luego las diferentes iglesias que vinieron después de que Yahushua fue resucitado, esos son los que lo recibieron. A los que creyeron en su nombre, ¿ok? Su nombre apropiado, no ningún fucking Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alright, y esto solamente está hablando de Israel. ¿Ok? Porque un baboso por el nombre de Vocab Malone, porque dice todos, ahora incluye el entero mundo. Claro que no. Come on, man. El Señor no tiene que cada oración decir Israel, Israel. Este libro, la Biblia, fue escrita por Israel y para Israel. Alright, no sean fucking idiotas, man. Hablando de esos cristianos. Alright, so eso es todo, man. So, esto claramente está hablando del Señor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, se fue despreciado y no lo estimamos. Right, so denme un segundo. Tenía otro precepto listo, es que no la tengo en mi página. Right, so este es un ejemplo de él siendo rechazado. Vamos a Mateos 13 y 53 dice: aconteció que cuando terminó Yahushua estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría
y estos milagros, right? Sin, ni un tipo de respeto. En vez estaban, ¿quién es este güey? Este hombre, ¿quién se cree? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Ves? Ya. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas o Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas casas o toda esta sabiduría? Porque no lo miraban como el hijo de Dios. Lo miraban como su vecino, el hijo del carpintero. Right? Lo conocían como Yahushua, el hijo del carpintero. No lo conocían como Yahushua, el hijo de Yahweh. ¿Ok? Lo menospreciaron. Y se escandalizaban de él. Pero Yahushua les dijo, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Porque no creían, ¿eh? Right, so, ahí está, man. Esto no está hablando del pueblo. Más putos, man. Como a ver, ¿dónde está? Está este pinche baboso, man. Como este vato dice, Isaías 53 está hablando de todo Israel. Y Israel is the suffering servant. Israel es el siervo sufriendo. You idiot, tú idiotas. Oh, man. Es ok. No hay problema, man. Alguien tiene que jugar el puesto de la alma perdida y el burlador. Porque como leímos claramente, no todos han creído en el reporte de Yahushua. Solamente pocos. So, tiene sentido que haya muchos, come mierda israelitas que no creen en el Hijo. 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado, mas él herido por nuestras rebeliones. Hay que regresar a ese comentario estúpido. Es de este otro fucking come mierda que se llama Newly Awakened, recién despierto. Oh, shit. Aquí, you're preaching idolatry. Están predicando idolatría por decir que uno tiene que ir por Yahushua para llegar al Creador. Y nadie puede morir por nuestros pecados. Todos tenemos que morir por nuestros propios pecados. Alright. Ahora vamos a leer la escritura. A ver qué dice la escritura. No la vana opinión de un fucking negro. O fucking indio. 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ok? Dice, nadie puede morir por nuestros pecados. Todos tenemos que morir por nuestros propios. Alright, vamos a agarrar otra. Para deshacer de esa pendejada. Vamos al libro de Hechos. Alright. Oh my goodness. Slime, se me olvidó. Y luego tratan de justificar esta mierda que solamente Dios te puede salvar. Pero
Oh my goodness, man. Esta locura es demasiado. Yeah, porque cotaron a Isaías 53:11. Dice, yo también... Man, I suck at translating. Isaías 53:11. Estos hermanos la pueden leer. Básicamente dice el Señor que Él es el único que te puede salvar. Pero la cosa es, el Señor... La cosa es que aunque Yahushua nos salve, o Él murió por nosotros, todavía el crédito regresa al Padre. So, Yahushua muriendo por nosotros y salvándonos no le quita la gloria al Padre. ¿Ok? Porque vamos a leer, ¿ok? En Hechos 5 que el Padre estableció al Hijo para traernos esta salvación. ¿Ok? So, Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles, y se dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios, right, el Padre Yahweh, de nosotros, el Dios de nuestros padres, levantó a Yahushua. Alright, so el Dios Yahweh levantó a quién? A Yahushua, al Hijo, a quien ustedes mataste, colgándolo en un madero. A este, right, el Mesías, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Claro, man. Cortando esta mierda. ¿Dónde está? Dice, no one can die for our sins. Nadie puede morir por nuestros pecados. Todos tenemos que morir por nuestros propios. Incorrecto. Y si no se arrepienten de esta mierda, hey, van a tener que literalmente morir por sus pecados, porque Yahushua no los va a cubrir. You know? Oh, shit. Eso es todo ahí. Continuando en 5, dice Isaías 53:5. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Right? So, ¿cómo se cumplió él siendo molido por nuestros pecados? Él siendo torturado y últimamente puesto en esa cruz. ¿Ok? Para limpiar a su pueblo de sus pecados. Para limpiarnos. Dice, you know what? Creo que es 1 Pedro. ¿Ya? 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yahushua, a los expatriados, a los israelitas que, dispersos, porque ya no, mucho de nuestra gente muchos israelitas en este tiempo ya no estaban viviendo en Israel. So, a los expatriados, a los que están afuera de Israel, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados o limpiados con la sangre de Yahushua. Gracia y paz os sean multiplicadas. Alright. Otro precepto. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Right? Y toda la nación la cagó. Todos caemos cortos de la gloria. ¿Ok? Cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. So aquí claramente está diciendo que aún un hombre murió por nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y si no estoy incorrecto, el Antíoco de Etiopía, él estaba leyendo este precepto, ¿ok? Y Felipe le explicó de que esto estaba hablando de Yahushai. Damn, man. Ok, yup, lo encontré. Let's do it. Alright, vamos al libro de Hechos una vez más. Hechos 8. Y vamos a leer de el Etiopio, ¿cómo se llama? El hermano de Etiopía. Ok. So, oh shit, man, what the fuck? Ok. Hechos 8 y 25 dice: Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, right? Porque él sabía que era un israelita, so fue a Israel para la Pascua. Y se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, right, y ahorita nos va a dar el contexto de este capítulo que el Teoco estaba leyendo. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ay, porque era ese hermano era parte de la elección. Acundiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Y es el Espíritu, porque eso ni siquiera estaba en mi mente. Y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abría su boca. Y eso es exactamente lo que acabo de leerme. Right? Ese precepto se encuentra acá, en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abría su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Right? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se, no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿Está hablando de él mismo, Isaías? ¿O de algún otro? Come on, man. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yahushua. Y yendo por el camino, llegaron a la cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que ya sea bautizado? Right, so el punto es aquí, man. Ese era el perfecto momento para explicarle de quién está hablando es el profeta Isaías. Y el momento que el eunuco le preguntó a Felipe eso, ahí es donde le explicó: eso está hablando de Yahushua. ¿Ok? Le anunció el evangelio de Yahushua, porque ¿qué hizo ser el Señor? Morir por nosotros y traernos para atrás al Padre. De eso se trata la cruz, man. El evangelio de Yahushua. ¿Ok? El príncipe que fue establecido por el Padre Yahweh. ¿Ok? Esto claramente te dice de quién está hablando a Isaías 53, man. Y qué bonito es el Espíritu, man. Porque eso ni siquiera estaba en mi mente. Ahorita me acaba de dar ese precepto Yahweh Bashim Yahushai. Y no socójalo Yahweh Bashim Yahushai por ese gran precepto. You know? A 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Su elección, los que creyeron su reporte. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿De qué está hablando eso? Que él se dispuso con los impíos en su sepultura, right? Él fue matado entre los crímenes. ¿Ok? Para explicar eso, esa es otra profecía también de Yahushua en cómo él iba a cómo Yahushua iba a morir y quién iba a estar a su par. Vamos a Lucas 23 y 32. Y se llevaba también con él, right, cuando Yahushua estaba siendo crucificado, con él otros dos, quien eran malhechedores, right, criminales, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí a los malhechedores, uno a la derecha y uno a su izquierda. Y Yahushua decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y cuando Yahushua dijo eso: Padre, perdónalos, él estaba hablando de la elección que estaba crucificando a Yahushua. Y no igualmente como Pablo, él siendo un ejemplo perfecto. You know? El Señor no estaba hablando no estaba orando por todo Israel. Okay, él no estaba orando por los fariseos malditos,
sino que los israelitas por ignorancia que crucificaron a Yahushua. Pero siguiendo dice, let me see. Um, Right, so esto explica, no lo voy a leer todo porque se me está acabando el tiempo y no estoy en mi lonche, pero ¿cómo estaba? Y se dispuso con los impíos su sepultura, right, so cuando él estaba siendo ejecutado, él fue ejecutado como un crimen, un criminal, ¿ok? Y como leímos, él estaba en medio de dos malhechadores. So, vamos a... sí. Right, so esa es la primera parte, que es la segunda. Dice que se fue más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Right, y en su... Más con los ricos fue en su muerte. Y eso está hablando de la tumba de que la tumba que le dio José de Arimatea. So aquí está, dice, había, después que Yahushua murió, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Right, so él era un fariseo justo. Igual como Nicodemo, varón bueno y justo. So no todos los fariseos eran malos. Este que también esperaba el reino de Dios y había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yahushua. Quitándolo, lo envolvió en su sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie, right? Y esta era la tumba de él, que él era un rico. So era un lugar, caro. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Dice, y las mujeres viniendo a él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungentes, ungentos, perdón, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Alright, so y básicamente es todo el capítulo. Hay más, pero yo me tengo que ir ya. Y esto claramente está hablando de Yahushua, Y, otro video en el espíritu de Yahushua, ojalá que esto fue edificante para ustedes, hermanos sinceros, y pocas hermanas sinceras, Y una vez más, man, cójalo Yahushua y muerte a los burladores y todos que rechazan a Yahushua. Shalom.